Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Este es otro programa de conspiraciones. Bueno, tenemos una semana bastante movida. Tenemos un invitado especial acá frente a nosotros, que ahora vamos a pasar a presentar. Tenemos otro llamado en línea que vamos a hacer en un ratito. Y bueno, el Papa Francisco se fue, por lo menos pasó las Pascuas. Hizo un gran esfuerzo, ¿no? Sí, al dar la bendición, al ir a visitar a presos y recorrer. A mí me conmovió un poco. Subieron del mismo Vaticano fotos del Papa, sí. ¿no? Y así fallecido, y me conmovió un poco, como diciendo, quizás tenían que mostrarlo, ¿no? Será algún tipo de... Lo que pasa es que hasta último momento se ve que hizo un esfuerzo enorme para estar. Quizás eso fue lo que detonó, pues estar en un estado de salud muy complicado. Sí, se lo notaba, ¿no? Sí. Bueno, del otro lado lo tengo a Lázaro Lorenz. ¿Cómo te encontrás, Lázaro? Hola, Jorge. Bueno, aguardame un segundo que hacemos la presentación del invitado y después, como corresponde, seguimos hablando. Perfecto. Alejandro Olmos Gaona, historiador, nació en Buenos Aires. Ha realizado investigaciones y publicado trabajos sobre historia medieval, historia colonial y sobre relaciones exteriores de la Argentina, indagando en archivos nacionales y extranjeros. Dio clases en universidades del país y del extranjero. Fue miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, y de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, CAITISA, de la República del Ecuador, colaborando además con el gobierno de Rafael Correa en cuestiones referidas al endeudamiento externo del país. Integró la delegación oficial del gobierno de Ecuador en la reunión del ALBA en Caracas en el año 2008 y la del Parlamento Latinoamericano celebrada en Panamá en el mismo año. Es miembro de instituciones académicas del país y del extranjero e integra el Grupo de Jurisprudencia del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. Entre sus obras se encuentran Bolívar en el pensamiento argentino, 1985, La deuda odiosa, El valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política, 2005, La biblioteca jesuítica de Asunción, 2006, El secreto de las negociaciones internacionales, La paz del Chaco y el Premio Nobel de la Paz, 2012, La divisa de la piscina, Mito, leyenda y pruebas documentales, 2020, Deuda o soberbia, verdades ocultas sobre la dependencia, 2020, FMI y la deuda, la estructura de la denominación, 2022, con Fernanda Vallejos. Bueno, y ese fue un poquito la descripción que viene en el último libro, pero bueno, entre otros libros más, ¿no? Claro. Bueno, ahí se saludan Lázaro con Alejandro. Buenas noches, Alejandro, un gusto conocerte. Y bueno, es virtual, pero nos conocemos, digamos. Sí, yo tengo relación más con tu papá, pero leo tus notas a veces en Striptease del Poder. Sí, mi padre es el famoso en esa mesa, siempre que voy lo nombran. Sí. Era como el tuyo, un investigador en los 80, para aquellos que somos de la generación 80, 70, yo soy nacido en el 73, todos los que nacimos con ese tema de la deuda, ¿no? Sí. Como nombre, Olmos siempre me sonó como investigador solitario contra un gran molino de viento. Un Quijote. Que entrega el país. Claro, es lo mismo que tu papá, también es un investigador solitario, es un francotirador. Sí, así es. Bueno, y decime, Alejandro, ¿cómo se te pegó la economía? No se me pegó, simplemente cuando se murió mi padre, al poco tiempo fui al juzgado federal número 2, donde estaba la causa penal que él había iniciado, a saludar al secretario, al doctor Juan Carlos Förster, porque ellos habían tenido siempre una gran consideración para mi viejo. Y ahí Förster me dijo, qué lástima que ahora se termina la investigación. Y yo dije, ¿cómo se termina? Y sí, se murió su papá, esto no lo va a seguir nadie. Y esa investigación terminaba en el 83, con toda la deuda de la dictadura. Entonces, bueno, me fui, iba caminando
Comodoro Pi, saliendo de Comodoro Pi, y claro, pensé, ¿cómo se va a terminar esto si en el 83 se legalizó la deuda y empezó todo un nuevo proceso de endeudamiento? Estamos en el año, eso, cuando yo le decía esto, era en el año 2000. Claro, al poco tiempo dije, no, acá esto hay que seguirlo. Volví al juzgado, le dije, Foster, mire, yo tengo una serie de elementos que dejó mi viejo al morirse, que le pueden ser útiles para la investigación, y justo en ese momento conozco a los auditores de la deuda privada en el Banco Central, doctor Malmiliano, que era funcionario del Banco Central, que lo conocí en una charla que yo di, y él se ofreció, porque tenía duplicados de lo que habían investigado en el año 84, 85, y bueno, fue a declarar a tribunales, fueron otros auditores, y ahí yo me metí, ya empecé a investigar yo en el Ministerio de Economía, presentar pruebas, bueno, y ahí ya me metí en la causa hasta que hasta que la mandan al archivo hace unos meses, por decisión del juez actual, el doctor Ramos. Pero claro, yo no podría haber hecho nada si no hubiera tenido la eficaz colaboración del fiscal federal Federico Delgado, que lamentablemente murió en 2022, en agosto del 2023, que él fue uno de los grandes impulsores de la deuda. Alejandro, una pregunta, ¿cómo acompaña uno como hijo a los Quijotes, digamos, ¿no? A estas personas que están casi en soledad? ¿Cómo fue este acompañamiento? ¿Se sentaban en la mesa y charlaban siempre de lo mismo? ¿Cómo digería su padre el ninguneo de todo? La otra vez Héctor Juliano contó ahí todas las complicidades del Poder Ejecutivo, del Congreso, del Poder Judicial. Y no, claro, a mi padre le decían el loco de la deuda en el Congreso. Y tuvo muy pocos apoyos. El senador Luis León, que era senador radical por el Chaco, el profesor Alfredo Bravo, que era diputado nacional, y algún otro, pero después los demás directamente cero, ¿no? Había personas que lo apoyaban, como Adolfo Pérez Esquivel, bueno, Juliano, que siempre estuvo presente, y algún otro, pero en general no. Y claro, como yo me dedicaba a otro tipo de cuestiones históricas, o sea, estaba trabajando sobre historia de las relaciones exteriores de la Argentina. Es decir, a mí el tema de la deuda realmente no me interesaba. Y hablaba te iba bien de lo que hacías. ¿Cómo? Que te iba bien dentro de lo que hacías. Sí, y hablaba con mi padre, pero claro, una vez viendo todo ese ninguneo, toda esa falta de apoyo, y cuando todos los medios y todo están para el otro lado, hay que pagar la deuda, le dije, papá, terminá con esto porque no sirve para nada, no va a pasar nada, nunca va a pasar nada. Y claro, y me acuerdo que me dijo, bueno, ahora puede ser que no pase nada, pero todo esto que se está acumulando en la justicia federal y todo esto que estamos haciendo por el tema de la deuda, en algún momento va a ser un elemento fundamental para que el pueblo argentino conozca todo lo que se hizo. Otras personas con las que mi padre tuvo muy buena relación fueron el doctor Ricardo Molinas, que era fiscal de investigaciones administrativas, pero ya te digo, viste, casi nada, ¿no? Y por supuesto... ¿Y considerás que esa profecía o esa que ha dicho tu viejo se cumplió? Mira, yo no sé si se cumplió o se cumplirá en algún momento, porque aquí en Argentina todo lo que tenga que hablar con... Es decir, en este momento acá en la Argentina, hablar de la deuda a través de la realidad de la deuda, yo te diría que las únicas personas que hablan son Héctor Juliano y yo. Porque claro, hay muchos dirigentes políticos que hablan de la deuda, pero por la superficie, ninguno ha investigado. Yo me he dedicado a investigarla, a acompañar pruebas, o sea, yo encontré pruebas fundamentales en el Ministerio de Economía a través de filtraciones de funcionarios, de empleadas del Ministerio de Economía que me dieron papeles, ¿no? Pero después, aquí, no, ya te digo, hace varios meses me entero. No salió porque primero la causa de la deuda no sale en ningún medio. Yo he publicado en el diario Perfil algunas notas precisamente sobre el proceso judicial, pero el tema de la deuda hay que pagarla y punto. ¿Considerás que es un tema tabú? Claro, es un tema tabú y hace poco me entero que la habían mandado al archivo. ¿Por qué? Porque mi hija trabaja en la Fiscalía Federal número 6, que es la que interviene en la causa de la deuda. Entonces me llamó y me dijo, papá, el juez acaba de ordenarle el archivo de las actuaciones, y le digo, y el fiscal actual, porque cuando se murió Delgado lo sustituyó el doctor Rívolo, ¿no? ¿Y el fiscal qué va a hacer? No, el fiscal ya consintió. Claro, es que el problema, ¿sabes, Lázaro? Es lo que yo siempre lo hago con Juliano. El problema de la deuda, ¿por qué no se quiere investigar? Porque más allá de las responsabilidades de los funcionarios, es porque ahí está la deuda privada. ¿Y la deuda privada a quién involucra? A las grandes empresas del país, nacionales y extranjeras. Entonces, indudablemente,
Es decir, es escracharlos a todos. Hace poco hice una especie de cálculo de lo que había sido la estatización de la deuda privada, que se estatizó en el 82 y que la estatización quedó perfeccionada en 1985. Bueno, en ese año la deuda privada era de 23.000 millones de dólares que tuvo que afrontar el pueblo argentino. A cifras de hoy son 160.000 millones de dólares. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar de ese tema si es poner en tela de juicio a los que andan permanentemente en los medios, los que hacen la publicidad y todo lo demás? Bueno, yo lo veía. Perdón, Sí, perdón. Lázaro. Bueno, yo en el flyer, perdón, lo puse un poco más satírico. Como bueno, Pero estuvo muy bien, sí. Pero bueno, estos son los guantes blancos, ¿no? Lo del FMI. Bueno, lo puse a Lázaro ahí agarrando un par Con de la bolsas, bolsa, pero. como si yo me hubiera llevado algo. Pero no, ¿Qué tiene que poner vos a desenterrás la bolsa e investigás también. Lázaro. O no, Alejandro, ahí que tiene que poner a Macri, a Techín. Sí, Está a bien. Macri, a Techina, a Papel Prensa, a Industrias Metalúrgicas Pergamona, la que es la zona de Fortabá, sus herederos, es decir, un conjunto de personajes realmente banqueros, automotrices, es decir, qué sé yo, es un conjunto enorme de personajes que, como digo, han defraudado a la Argentina y nadie los toca. Correo A argentino valores con Macri. actuales, es muy interesante lo que dijo don Alejandro, a valores actuales de 120 millones No, de dólares. 160.000. ¿Sabés que había- 160 millones de dólares, perdón. Había una publicación que yo me acuerdo en el 2001, cuando estaba López Murphy, y decía que Macri tenía que pagar la deuda del correo argentino. Al poco tiempo cambiaron el ministro. Y no, y además te doy otro detalle respecto a la deuda del correo argentino y otras cosas de macrismo. Es decir, yo accedí a toda la documentación probatoria sobre la ilegal compra que hizo Joe Lewis de su estancia en la Patagonia. ¿Por qué? Porque me la suministró el procurador de investigaciones administrativas de la Nación, el doctor, en ese momento, ahora está Sergio Rodríguez, el titular, en ese momento estaba el subrogante, y a causa de eso yo presenté una denuncia. Pero cuando vi los papeles de una compra hecha en la década del 90, en violación a la ley argentina, eso determinó que en el 2012 el doctor Illeravide, que era el fiscal sustituto, el fiscal subrogante, iniciara una denuncia penal contra Lewis y contra todos los funcionarios que habían intervenido en la compra ilegal. El juzgado de Canicoba Corral, que intervino, llevó la cosa a la larga para que no pasara nada. Lo citó indagatoria a los 3 años. Y después, por supuesto, la causa. Pero simultáneamente el fiscal notificó al procurador del Tesoro, al doctor Carlos Balbín, época de Macri lo había nombrado, y Balbín mandó una nota al Ministerio del Interior, a Frigerio, para que dijera que iba a ser el Ministerio del Interior de quien dependía la Comisión Nacional de Zona de Frontera. Le contestaron a Balbín mandó el oficio en octubre, le contestaron en marzo, diciendo que no valía la pena hacer nada, porque bueno, había una investigación en ciernes, y por otro lado era perder el tiempo. Claro, Balbín se indignó y empezó a preparar, como procurador del Tesoro, las acciones necesarias, juntamente con un dictamen precisamente por la causa del correo. ¿Qué significó? Que Macri lo echara y nombrara al doctor Bernardo Saravia Frías como procurador del Tesoro para evitar que Balbín accionara contra personas de la relación de, al margen de lo que era el correo argentino. Macri era amigo de Lewis porque se hospedó en la estancia de Lewis y porque lo defendía públicamente a Lewis a pesar de los actos delictivos cometidos. Ahí me interesaría indagar en un punto, si me permitís, Jorge. ¿Y sí. cuál era la ilegalidad, si se puede decir sintéticamente? Porque hablamos de cosas por ahí, viste, que la gente no... Pero estuvo muy influenciado también, porque vendía viajes también de aerolíneas argentinas, se lo pasaba a empresas que tenía Lewis. Claro, el tema de la ilegalidad es concreto. Ningún ciudadano extranjero puede tener propiedades en zona de frontera.
hay decretos y una ley que lo establecen categóricamente. Ahora se ha modificado, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué hizo Lewis para comprar la estancia? Una sociedad argentina constituida por argentinos se presentó a la Comisión Nacional de Zona de Fronteras pidiendo autorización para comprar la estancia. Cuando le dieron la autorización, se transformó inmediatamente en una sociedad británica y la escritura se hizo a favor de la sociedad británica, Properties. Después compró... Claro, una estafa. Claro, después compró Lago Escondido. otro campo, ya directamente a la sociedad británica, pero además de la compra ilegal se quedaron con Lago Escondido, que es una propiedad pública. Y todos los esfuerzos hechos terminaron en la nada. Y un hecho muy significativo, ¿no? Porque después de varios trámites judiciales, la Cámara de Casación Penal, con la firma del doctor Carlos Maíquez, porque ellos habían pedido la prescripción de la acción. Claro, la compra se hizo en el 90 y pico y supuestamente había prescrito, pero como había un funcionario público que todavía actuaba, lo que significaba que la prescripción no se había operado, entonces la Cámara de Casación Penal determinó que no se había operado la prescripción y que había que seguir adelante con la causa. Misteriosamente, después de muchas idas y venidas, la causa volvió a casación y con otra integración, pero con el mismo Maíquez, dijeron que sí, que se había operado la prescripción. Ahora, simultáneamente, cuando Maíquez hizo eso, es cuando había viajado a Lago Escondido, a la casa de Lewis, con otros funcionarios judiciales, como fue... Los famosos videos. Los famosos, claro, que fueron ahí a la estancia de este caballero. A tomar un té con Lewis. Claro, exacto. Entonces, claro, así se manejan las cosas en la Argentina, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad. Le da como, por ahí siente como desasosiego por todo lo que pasa, desesperanza, o siempre le da. La otra vez con Jorge premiamos a Héctor Juliano por su labor patriótica, digamos, por ser uno de los personajes no reconocidos públicamente y que hace años lucha por explicarle a la gente este robo de la deuda externa. ¿Vos por ahí sentís desesperanza? ¿Te acostaste en la cama y decís, ¿para qué hago todo esto? Sí, siento esa esperanza. Lo que pasa que a veces recuerdo una frase que siempre me recordaba a un juez amigo que murió hace unos años, el doctor Salvador María Lozada, que me decía, mira Alejandro, cuando uno está así, pensando que no puede seguir, recordá la frase de San Pablo, hay que tener esperanza contra toda esperanza, es decir, hay que pensar que a pesar de todo. Y por eso, si yo ahora en la Feria del Libro, el 12, presento un libro sobre el Fondo Monetario, pero no sobre el Fondo Monetario como todos hablan del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario esto, que el Fondo Monetario lo otro. Es decir, ya sabemos lo que es el Fondo Monetario. No, mi trabajo tiene que ver con lo que nadie conoce, que es la estructura del Fondo Monetario, la estructura legal del fondo, las modificaciones que puede hacer, porque se dicen tantas pavadas que el fondo a la Argentina le prestó una plata que no podía haberle prestado porque sus estatutos no se lo permitían. Es decir, la gente ignora que el directorio del fondo puede modificarlos en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Es decir, muchos dirigentes políticos que ahora dicen que cuando el gobierno que lo suceda a Macri puede declarar la nulidad del acuerdo que firmó el ministro Caputo. Entonces digo, ¿es posible que digan tantas disparates no sabiendo que no existe la menor posibilidad de enjuiciar al fondo en ningún tribunal, ni argentino, ni norteamericano, ni aún en la Corte Internacional de Justicia de La Haya? El Fondo Monetario es una institución supranacional que tiene más inmunidades que un país soberano. Nadie lo puede tocar, ni al fondo como institución, ni a sus directores, ni a sus gobernadores, ni a sus funcionarios. Es decir, puede dañar a cualquier país, que es lo que hace, con sus políticas, sus ajustes, sus condicionamientos, y nadie lo puede tocar. Ahora, ¿por qué nadie lo puede tocar? Porque el artículo 9 de su convenio constitutivo ha establecido todas las inmunidades que tiene el fondo. Hasta tiene inmunidad de sus archivos, o sea, nadie puede pedirle que muestre los papeles con los cuales prepara las cosas que hace. Oscurantismo, digamos. Total. Y además, eso que lo hizo el propio fondo en 1945, después de Bretton Woods, fue ratificado por la Convención de Nueva York de 1947. Es decir, el fondo tiene todas las coberturas. Entonces, cuando veo que la gente habla, no, se va a decretar la nulidad, van a hacer esto, van a hacer lo otro, señores,
Hay un juicio que hicieron por la nulidad del stand-by del 2018, que lo firmó Lozano, Pérez Esquivel, un montón de abogados, un excelente constitucionalista cordobés, amigo mío, Miguel Rodríguez Villafañe, que no entiendo cómo... Amigo mío también. Bueno, no entiendo cómo firmó una acción legal que no tiene la menor posibilidad de funcionar. El fondo no puede ser objeto de ningún acto jurisdiccional. Parece que no lo saben. Entonces, en este libro, les trato de desasnar y demostrar todo este tipo de cosas. El que va a salir ahora. Estamos hablando de su próximo libro. Dígame, Alejandro. Claro, lo que te explicaba es que, por un lado, agotó un análisis de lo que es la estructura del fondo, el poder que tiene el fondo, pero desde el punto de vista de toda esa estructura jurídica que parece que nadie conoce. Y acá hay una particularidad que pude buscando todas estas cosas, es que ¿cómo es posible que un sujeto de derecho como el fondo no tenga obligaciones? ¿Cómo no pueda ser responsabilizado por nada? No puede ser responsabilizado. Lo único que eventualmente se puede hacer es que el gobierno argentino, en este caso, vaya a las Naciones Unidas y pida a las Naciones Unidas que las Naciones Unidas le pida a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre supuestas violaciones del fondo a su convenio constitutivo. Ahora, esa opinión consultiva no es una condena contra el fondo, es simplemente una opinión que da la Corte de La Haya respecto a organismos internacionales como el fondo, que el fondo tiene que aceptarlo, pero la acepta como opinión, no como algo que lo obligue a hacer algo. Y digo esto porque un conjunto de importantes juristas que integran la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas se dedicaron a hacer un proyecto porque dijeron que no era posible que los organismos internacionales no se hicieran responsables de cometer actos francamente ilegales o ilícitos. Y estudiaron durante largo tiempo hasta que en el 2011 prepararon un excelente proyecto, podría ser mejor, pero diríamos que es excelente, estableciendo las responsabilidades de los organismos internacionales, del fondo, del BID, etcétera, planteando que un organismo internacional, cuando viola sus normas, su convenio constitutivo, como lo ha hecho el fondo muchas veces, tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades y reparar los daños causados. Bueno, ese estupendo proyecto está congelado en las Naciones Unidas del año 2011. Nunca lo quisieron tratar. Claro, si lo tratan... Alejandro, o sea, para decirlo en criollo, estamos hasta los huevos. No podemos hacer absolutamente nada. Exactamente. Y recién le contaba a Jorge esto. Aparte de todo ese planteo que hago en el libro, muestro que la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, en los informes que emitieron sobre el stand-by de Macri, dijeron todo tipo de disparates, hablando que se había violado la ley 19.549 de procedimiento administrativo, que se habían violado reglamentaciones del Ministerio de Economía, que se había violado la ley de administración financiera, la Constitución Nacional, y ahí muestro minuciosamente que no solo no se violó nada de eso, pero no porque lo quiera defender a Macri, pues como yo planteo en el libro, señores, uno puede inculpar a Macri por eventual malversación de fondos porque la plata se pidió para una cosa y se fue a través de una enorme fuga de capitales, pero no acusarlo de haber violado normas que no las violó, porque además, claro, otra de las cosas que me llamó la atención es que solo se decidió hacer un juicio contra este stand-by, cuando la Argentina hizo stand-by desde el 1 de 1958 siendo presidente Frondizi. Y todos los stand-by se hicieron de la misma manera. Todos fueron iguales. El de Macri fue igual al de la Rúa, el de la Rúa igual al de Néstor Kirchner en septiembre del 2003. Y todos los anteriores hicieron de la misma manera. Nunca se necesitó tener dictámenes legales, ni económicos, ni nada por el estilo. Ahora, lo grave, Lázaro, es que se ha llegado a inventar una norma de una ley que no existe. Es decir, hay una ley que es la 11.672, la ley complementaria permanente del presupuesto,
que le inventaron un artículo que no existe. Estuve buscando, lo arrastré, vi, porque es una ley que es de la década del 30, que se modificó, es decir, se modificó muchas veces, se amplió, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Cruz, decidió decir que había un artículo, que no existe, para inculpar a Macri. Entonces, O sea, perdón Alejandro, sí. Usted dice que, claro, por eso queda como un defensor de Macri que no lo está, pero usted dice que hasta improvisan o mienten en algunos casos diciendo cosas que no o no son o nunca existieron. Exacto, y esto no es defender a Macri, es decir, señores, a Macri hay que denunciarlo por tal cosa, pero no por hechos que no infringió. Estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández. Estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández, porque ellos hicieron una denuncia ante el juzgado de la doctora María Eugenia Capuchetti por el tema este. Ahora, te doy detalles. ¿Cómo es posible que la Auditoría General de la Nación diga que no el acuerdo no tuvo dictamen de la Procuración del Tesoro, cuando el Procurador del Tesoro jamás ha emitido un dictamen sobre un stand-by? Y tan es así que yo le pedí a la Procuración del Tesoro que me dijera si en algún momento habían emitido un dictamen. Y me contestaron que no. Otra de las cosas que dicen la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, es que se violó la ley 20.305, que establece que todos los documentos firmados por el Estado tienen que estar traducidos al idioma castellano. Entonces le demostré que jamás ningún stand-by, excepto el primero de Frondizi, fue traducido al castellano, todos hicieron en inglés, y que por otra parte esa ley establece que eso tiene que ser traducido cuando se manda a instituciones públicas de la Argentina, no al Fondo Monetario. Y en tercer lugar, otro de los disparates que lo plantea la Auditoría General de la Nación es que es el pacto de jurisdicción, que no se sabe a qué jurisdicción estaría sometido el stand-by. ¿Es posible que estos señores no sepan que no hay pacto de jurisdicción nunca, porque el Fondo Monetario no puede ser sometido en ninguna instancia judicial? ¿Y usted qué cree? Que lo han hecho deliberadamente, no es que no lo sepan. No pueden, es decir, como la Auditoría General de la Nación... Sabiendo que es nada, que eso no va a llegar a ningún lado. Claro, no va a terminar. Es decir, es imposible que ese Se juicio... ríen del fondo, cuando viene esa denuncia se matan de risa. Tan se matan de risa que Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en un libro que publicó hace 2 años, dijo que el fondo trata de cumplir estrictamente con las normas legales de los países donde actúa. Y además otra cosa, Lázaro, que la gente no advierte, la gente, no hablemos de la gente común, hablemos de los dirigentes políticos, que no saben cómo se estructura un acuerdo con el fondo. Por eso zafa siempre el fondo. ¿Por qué zafa el fondo? Porque el préstamo, ¿quién lo pide? El presidente del Banco Central y el ministro de Economía, a través de una carta de intención. A esa carta de intención se le anexa un memorándum de entendimiento técnico y un memorándum de políticas económicas. ¿Quién prepara esos memorándum? Realmente los hace el fondo. El funcionario argentino va para tratar de mejorar algo, pero ahora, ¿quién lo firma? El presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se establecen todas las exigencias que les pide el fondo, pero que las firman ellos. Y no dicen, no las declaran cuáles son. No, sí se declaran, pero las firman ellos. Ahora, si hay algún problema, si hay algún incumplimiento, si hay alguna transgresión, ¿quiénes son los responsables? Los que la firmaron. ¿Y quiénes son los que la firmaron? El presidente del Banco Central y el ministro de Economía. El fondo se limita a receptar eso y a decir, bueno, le vamos a dar el préstamo de tantos millones de dólares que nos piden. O sea que por eso hace 60 años que venimos fracasando, stand-by, reestructuración, todo, y nunca se pudo poner la lupa en el fondo, y nunca la vamos, como según lo que vos decís, nunca la vamos ni siquiera a poder poner. Exactamente. Es lo más grave, Entonces, lo que yo quiero aclarar en el libro es para que se dejen de hablar pavadas, para que sepan cómo se estructura un stand-by, para que sepan la inmunidad de jurisdicción que tiene el fondo, para que sepan que al fondo no lo puede tocar absolutamente nadie, porque han llegado en el Fondo Monetario hasta reírse a carcajadas de los pactos
internacionales, económicos, sociales, culturales, diciendo que es una institución monetaria y que si bien están dentro de la órbita de las Naciones Unidas, no les son aplicables esos pactos. Es decir, es increíble que esto ocurra, pero bueno, es lo que ocurre. Y también en causas comunes, ¿no? En causas penales en cada uno, como hubo el sexo, abusos y poder en los escándalos del director del ex FMI, Claro, que la en ese justicia caso, jamás condenó. No, pero en ese caso, cuando agarraron a Dominique Strauss-Kahn, porque supuestamente había violado de una mucama en un hotel, que lo bajaron del avión de Air France, en ese caso sí, porque la inmunidad es como funcionario del fondo y respecto a lo que hace en el fondo. Pero si mañana roba un banco o viola a una persona, y se lo mandan en cana igual. Es decir, Claro, a título individual le cae la ley. Exacto. A título del funcionario del FMI. No le cae. Pero ojo, tampoco fue condenado, ¿eh? Y no, claro, porque por supuesto es Dominique Strauss-Kahn. Si fuera Jorge o fuera Alejandro Lázaro... Sí. En esa foto te condena, Lázaro. Entonces, Alejandro, sí. vos en el 2009, en el 2006, creo que presentaste una denuncia pidiendo, y tiene que ver con esto que vos planteás, pidiendo que no se pague, que se frene los pagos al fondo que había hecho Néstor Kirchner, ¿no es verdad? ¿Es así? Claro, en el momento que se iba a hacer el pago que se anunció, presentamos con Mario Cafiero, con Norita Cortiñas, como una patriada ese pago. Claro, con Pérez Esquivel, diciendo que esa plata que se pagaba era una plata que había sido fugada y el propio Fondo Monetario, la Oficina de Evaluación Independiente, había determinado eso. Entonces entendimos que primero que había que investigar qué pasó con la plata y no hacer ningún pago hasta que no se supiera. Pero claro, Néstor Kirchner quiso desembarazarse del fondo y dijo, mejor le pago, me olvido del fondo y otra cosa. Y a esto voy, porque también en el 2001 quedó en evidencia que habíamos sido durante 10 años los niños mimados del fondo. ¿Te acuerdan cómo era que nos decían? Sí, el alumno ejemplar del fondo, así nos llamaban en el mundo, para que no hemos olvidado. Y aplicamos toda la receta, el blindaje, el megacanje, privatizaciones, plan Brady, todo, y nos fuimos al tacho. Y entonces mucha gente decía, y ahora con lo que vos decís, evidentemente no se puede, ¿por qué le vamos a pagar al fondo si el fondo fue el responsable de donde terminamos en el 2001? Pero ahora con lo que vos decís, entiendo todo. El fondo le dice, chao, vos pagame, y vos firmaste y vos avalaste todo, no fui yo. Claro, ahora, ¿sabés lo que pasa, Lázaro? Como todas estas cosas tienen su contrapartida, así como la Argentina no puede mandar al fondo, el fondo tampoco puede enjuiciar a Argentina. Es decir, que si la Argentina no le paga, el fondo no puede mandarla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que yo planteé cuando se hizo el acuerdo en el 2022 y que todos decían que había que pagarle al fondo, hasta Santoro, los del Frente para Victoria, Unión por la Patria. Yo dije, señores, si al fondo... acá hay una realidad, la plata del fondo vino. O sea, no es que plata que no vino. El tema es ver cómo se paga semejante cantidad de dinero. Entonces, cuando al fondo no se le paga, el fondo, como no te puede ejecutar, manda una misión y manda otra y negocia, y puede negociar 1 año, 2 años, 3 años. Eso está marcado en sus documentos internos y en toda la estructura que es la que yo muestro sobre esto. Y mientras todo eso pasa, un país puede hacer un montón de cosas. No ir al muere y decir... Y la prueba fundamental, Lázaro, es que cuando... se terminó que el fondo dejó de enviar dinero y ya empezamos a tener problemas con el fondo, que empezaron en el final del gobierno de Macri, recién se arregló en el 2022. Y el fondo no nos amenazó, ni nada. Venían las misiones, iba Alberto Fernández, iba Martín Guzmán, iba y venía. Y ese cuco de que que vas a quedar afuera del mundo, que los mercados se te van a cerrar, eso es mentira. Y esos son, ¿viste? Esos son digamos, son los tabúes de siempre, son los mitos de siempre, ¿no? Porque además, hoy la deuda al 31 de marzo, estaba fijándome hoy, son 473.500 millones de dólares. Sumale los cupones atados al PBI, que son 12 millones y medio, y tenés una cifra astronómica que no se puede pagar, que genera intereses por más de 23.000 millones de dólares anuales, y que no hay forma de pagarla. Y el gobierno
Milei, los funcionarios, de la deuda no habla nadie, hablan nada más que del tema del fondo, como si la deuda pública, que es gigantesca, el 56% en moneda extranjera, el 54% en moneda extranjera y el 46% en pesos, es decir, no significara nada. Entonces, si nos vamos del fondo, ¿qué va a pasar? ¿Los bancos van a dejar de prestarnos plata? Ellos necesitan cobrar, entonces tratarán de negociar de todas las formas posibles para ver si les pagamos. Es decir, yo tengo la experiencia de Correa. Correa echó a patadas al Fondo Monetario, echó a patadas al Banco Mundial, se enfrentó con los acreedores, pero claro, tenía algo que la Argentina no tiene: una auditoría de la deuda que mostraba todo lo que había pasado con la deuda. Y como Vos acá... estuviste a cargo de esa auditoría, ¿no? De ese grupo de investigación. Yo fui miembro de auditoría y después asesor del presidente Correa. Ahora, como acá no se hizo ninguna auditoría, el Congreso jamás quiso auditar la deuda, nunca. Entonces, claro, no es lo mismo decir, mira, no te voy a pagar porque se me da la gana, decir, no te voy a pagar porque, mira, ves, acá están las pruebas. Ustedes han violado las normas legales de la Argentina y han violado hasta las normas legales, en algunos casos, de la legislación de los Estados Unidos. Entonces, plantear eso es absolutamente distinto y decir, no te pago porque no quiero. Claro. Pero más o menos vos estás diciendo, o sea, no estás diciendo, o intuyo o interpreto que el único camino acá es hacer ese camino y ponerse a pelear, porque, digamos, ponerse a ver todo si fue responsable, si violó su estatuto, eso es un camino que no lleva a ningún lado. Exacto, es decir, con Héctor Juliano nosotros coincidimos, acá si no hacemos un default de la deuda, el tema de la deuda no hay forma de solucionarlo. Y respecto vos viste la palabra que dijiste, han echado presidente por decir la palabra. Por eso, ya sé. Ahora, no, los únicos que le decimos son Héctor y yo. Ahora, en el tema del fondo, es decir, patearlo para adelante, ver qué es lo que pasa, y no someterse como nos hemos sometido, porque en la forma que nos hemos sometido y teniendo las prerrogativas y los privilegios que tiene el fondo, no hay camino legal. Es decir, el camino legal es por la galería, es para hacer ruido mediático, pero no tiene ninguna posibilidad de tener ninguna resolución. Yo te quería hacer una pregunta sobre eso, sobre Correa, sí. Sobre Ecuador, ¿no? Porque Ecuador sabemos que es un país chico y, bueno, complicado, tiene moneda extranjera, que después la pasó mal, yo no sé, el presidente que vino, le encajaron una buena deuda, le sustrajeron a Julian Assange de una embajada y todo. Sí. Pero decime, ¿cómo pelea Ecuador y el gobierno de Correa con el FMI, si sabemos que es un país chico? Claro, lo que pasa es que cuando asumió Correa, las organizaciones de la sociedad civil habían exigido que se investigara la deuda porque a través de la deuda se había saqueado al pueblo ecuatoriano. Correa decide crear esta comisión y dice, vamos a pagar la deuda que corresponda. Ahora, porque hubo decisión política, porque él subió solo, no condicionado por un Congreso que pudiera limitar en lo que hacía. Y cuando terminó la auditoría y vimos los fraudes cometidos, la violación de la ley, y quiso que el pueblo ecuatoriano conociera eso, fue todo un escándalo. Es decir, él lamentablemente, para desgracia mía, pidió que yo le informara al país los resultados de la deuda, porque en la auditoría le integraban 10 ecuatorianos también, pero quiso que yo expusiera al país. Eso determinó que los diarios al día siguiente dijeran, no al día siguiente, yo como buen cholulo argentino, al día siguiente me compré todos los diarios para ver mi foto con el presidente, con los ministros. Lo que no sabía es que yo iba a salir en los diarios. ¿Tenés fotos de esas? Sí. Bueno, después las podemos ¿Qué publicar. iba a salir en los diarios? Desde que presentamos el informe hasta que viene a Argentina. Todos los días los diarios, pero decían de mí las peores cosas. La fortuna que me había pagado el gobierno para venir a difamar a ilustres próceres de la economía ecuatoriana. El sistema te casó con todo. No, me cayeron con todo. En la segunda página del diario El Comercio, que es como La Nación de Buenos Aires, es como si salgas en la segunda página de Nación con una caricatura con cara de diablo, cola de diablo. No, algo increíble, ¿no? No. Sí, y Alejandro, y ahí creo que un 65% de quita nominal, ¿fue eso? ¿Cómo fue? Un 70% de quita, porque hay una realidad.
Correa no fue apoyado por ningún país latinoamericano. Cuando yo lo acompañé a la reunión del ALBA Caracas en el 2008, lo vimos a Chávez, a Evo Morales, al presidente del Consejo de Ministros de Cuba, a Emanuel Zelaya, el presidente de Honduras, todos los que integraban el ALBA, y más de un apoyo moral no pasó nada. Lula no tampoco le dio un apoyo, Cristina tampoco. Ninguno de los, ni Lula, ni Chávez, ni... Nadie. Pues ¿sabes lo que pasa? Una cosa, Lázaro, es el problema político. Si un presidente lo van a sacar, corren todos, pero en cuestiones económicas cada uno ve la suya. Y como no tuvo apoyo de nadie, porque si hubiera tenido apoyo podía haber impugnado toda la deuda. Ahora, aquí cada uno vio su partecita y hay cosas que yo digo de negociaciones que hizo Chávez, cuando las digo, la gente me mira como si fuera un calumniador profesional, pero no, lo digo porque lo he probado, ¿no? Entonces, estas cosas son muy complejas y Correa no tuvo otra alternativa que decir, bueno, por lo menos el 70% no lo voy a pagar. Y si me exigen que lo paguen, que vayan a Estados Unidos, hagan los juicios que quieran, sabré cómo defenderme. Bueno, nos estamos yendo, Lázaro. Yo quería hablar con Alejandro este último minuto, a ver si dónde se va a publicar el libro. Ya estás invitado cuando quieras, hablamos y venís, ¿no? El libro se va a presentar en la Feria del Libro el lunes 12 de mayo a las 19 horas. Lo edita Peñarillo Continente y ahí voy a contar un montón de cosas que parece que bueno, que la gente común no lo sepa, que haya... El otro día estuve con Tenenbaum y Siete Casen media hora en el programa de ellos. Y claro, yo le decía cosas que me miraban, pues claro, son cosas que nadie las maneja. Y Tenenbaum, bueno, escribió un libro del FMI, qué sé yo, pero así, ¿no? Pincelada, ¿no? Bueno, no dice nada. Esto es simplemente mostrar realidades para que se vea cómo nos llevan de la mano, cómo nos ahorcan, cómo nos someten y cómo nos dejamos someter. Porque claro, es decir... si un país se enfrenta al fondo de otra manera, las cosas serían distintas, pero como acá hay que aceptar lo que es el fondo y seguir firmando, estamos como estamos. Nos pueden seguir por el canal YouTube. Bueno, también estamos en distintos canales, así que después, bueno, le pegamos una revisada. ¿A vos te ubican por algún lado, Alejandro, o no? Yo tengo una cuenta en Instagram. Sí, decime. A Olmos Gaona, que lo voy a subir al video también para que lo vean. Bueno. Y lo voy a subir al Facebook también, a mi cuenta de Facebook. Bueno, Lázaro, tu cuenta y nos vamos. Bueno, un gusto y la verdad que sorprendido por las revelaciones de Alejandro, la verdad que muy sólido. Te agradezco, Alejandro, por llenar estos espacios vacíos que deja esta Argentina que nos duele a todos. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Saludos bueno, a mi padre. Suerte con la presentación y bueno, yo estoy en Córdoba, podemos ver si de organizar algo en Córdoba. Con mucho gusto. Acá mandan los libertarios, somos la Córdoba del Fernet, pero siempre es bueno divulgar la idea buena. Bueno, y ahí también lo pueden seguir a Lázaro en stripteasedelpoder.com.ar, ¿no? Así es. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Gracias a todos. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.